señor podcast? Bueno, en el capítulo anterior hablábamos de la historia de los frenos, ¿cierto? Y de los distintos tipos de frenos que habían habido y llegamos a esta bicicleta en donde lo que hicimos fue cambiar los discos, ¿cierto? Que era el síntoma principal que estaba mostrando. Entonces la parte fácil, cambiamos los discos y vámonos al cerro. Claro. Así tal cual. Pero obviamente surgen dificultades, ¿cierto? Desde la mirada del principiante, síntomas que de repente miramos, que decimos, algo pasa porque como que está más pesada la bici. La rueda no rueda. La rueda no rueda, ¿cierto? Me quedó trabada, me quedó frenada, como sea que le llamemos, que es uno de los síntomas clásicos, ¿cierto? De que algo está funcionando mal. José. Entonces vamos a revisar hoy día cuáles son, digamos, la problemática asociada a los frenos de disco. Algunos de los problemas, como la alineación, por ejemplo, también funcionarían con los frenos que van en la llanta, que se alinean de otra manera, pero también es un problema de alineación. Y luego hay varios problemas que son específicos a los frenos de disco que vamos a revisar. Con la idea de dar como un barrido general a cuáles son los problemas que pueden surgir. Sí. Para partir, el problema clásico es mala alineación de caliper. Claro. El 80% de los problemas viene de una mala alineación de Y caliper. un problema que te podría encontrar una bicicleta nueva. O sea, la bicicleta Sí, puede sí. ser que esté salida de la tienda, pero no le hicieron el ajuste y viene con el caliper desalineado. Entonces, lo que vamos a ver es, primero, síntomas. Número 1, como dijimos, la rueda de la rueda. Número 2, suena. Claro. Cuando tiene Hace un un sonido, siseo. claro, un sonido constante, es que el caliper está mal alineado, por ende está con un roce hacia uno de los dos lados del disco. Ojo que hay que hacer la diferenciación cuando el sonido es Permanente. no, permanente versus en ocasiones. Y cuando es en ocasiones, Puede ser otra cosa. es otra cosa que normalmente es un doblez o en el disco. Bueno, veamos. Ya. Vamos partiendo por Sí. el más común, que es mala alineación de caliper. Claro. Entonces dijimos, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede? La rueda no rueda. ¿Qué es? Y herramienta principal, Allen de 5. En este caso sí deben usar la parte recta de la llave de Allen para no deformar los pernos. Y aquí hay varios métodos para hacerlo. Van a encontrar herramientas específicas que se ponen entre las pastillas y el disco. Hay gente que le llamamos la técnica del flojo, echa a correr la rueda, aprieta el freno y vuelve a apretar. No, Ok, o sea, el lado. sí, No el lado romo, no el lado con. no el lado de bola, porque De bola. deforma los pernos. De nuevo, ¿por qué? Todavía no estoy apretando acá. Ok, ahí están ligeramente apretados. Sí, vamos a revisar. Y todo esto con la manilla apretada todo el rato para que se centre. La rueda rueda. Como tenemos los clics de los trinquetes, no sabemos si está rodando, si está sonando, vamos a pedalear. Ah, pero ahí ya no se escucha el No se siseo. escucha. Entonces, en este caso, la técnica del flojo funcionó. Pero es una técnica que uno aplica normalmente en el cerro cuando no Sí, tiene mucho tiempo. y para que funcione de manera correcta requiere que ambos pistones se estén moviendo de manera simétrica. Que cuando el freno está bien mantenido, funciona. Cuando el freno no está bien mantenido, yo meto líquido desde la bomba a través del flexible, pero llegado aquí al caliper, no se distribuye de manera homogénea o uno de los pistones está más pegado que otro y genera un movimiento asimétrico. Se mueve uno más que otro, por ende no van a llegar y no se va a alinear completamente. Eso también ocurre cuando las pastillas están desgastadas de forma diferente. Y eso es otro indicador de que no estaba bien alineado. No tendrían por qué desgastarse si viene al caliper, el fluido se divide en dos, simétrico, y empuja de la misma manera. Ahí hay un problema. Grave o no, pero es un problema que uno debería atacar. Ahora, puede suceder también que con las bicicletas nuevas, digamos, antes de que el freno tenga una falla por mal uso o por algún defecto, de repente sé que los frenos vienen nuevos y el metal no está templado. Entonces de repente uno hace una bajada muy larga o muy intensa, frena, como ya conversamos antes, el frenado es roce y se genera calor. Y a veces ese calor hace que el disco se deforme de una manera no homogénea. Entonces el disco tiende a torcerse.
Sí, que es cuando tenemos roce, pero no es constante en el sonido. Hay un Ting. Claro, o y es- ting. claro, y ahí uno tiene que identificar, está asociado a la rotación de la rueda en un punto, y cuando es uno o dos puntos muy identificables fácilmente, es deformación de disco. La deformación de disco también puede ser por transporte, puede ser por un golpe, ¿sí? Y para eso tenemos herramientas de alineación. A ver. Ya, básicamente es como una especie de alicate fijo. Fijo, para no dañar el disco, Claro. y solo... Y tú puedes ir a hacer. Y tiene dos hendiduras. Tiene una larga. larga para trabajar en una superficie de disco completa, o para Mover O esa. solo, la banda de freno del solo la disco. banda de frenado. Y esto funciona así como trogloditas. Sí. Hay mecánicos que se marcan con la rueda, aprovechan y hacen una marca en la rueda para saber dónde está tomando. Ya. Porque tú Y trabajas después aquí, pero después al momento... Esto ahí sí, y hace. pero la rotación, o sea, el sonido se produce cuando Claro. la deformación está a nivel de caliper. Y tú para poder trabajar tienes que moverlo. Y ahí siempre hay un proceso de pérdida de precisión. Entonces lo que hacen es, ahí está el sonido. Marcan el disco. Claro. Y después lo trabajan Y después esto se pone en el disco. hacia adentro o hacia afuera, dependiendo para qué lado. Perfecto. Es una operación más fina. Sí. Y Sí. no admite control Z muchas veces. Porque puedes marcar el disco, dejarlo como un ángulo. Y eso ya es muy difícil de O sea, reparar. esto es como con harta delicadeza o Sí, de a poco. ir al taller. Sí, a visitar a los amigos del el 10. Ahora, si volvemos un poquito atrás, dijimos que el síntoma era que la rueda estaba frenada, ¿cierto? Y fue porque yo solo cambié el disco. Pero hay un proceso que parece que me salté entre medio. O sea, no basta solo con cambiar el disco y salir al cerro, sino que tengo que probar alineaciones, mirar las pastillas, ¿cierto? Ver qué pasa con los calipers, Con los antes, pistones, sí. sobre todo con el pistón, ¿cierto? Antes de llevármela al cerro y tirarme cerro abajo y que pasen todas estas cosas que dice José. En el caso del cerro, la ventaja que tiene es que tú sientes todas estas cosas en la subida. Claro, Y acusan la subida y te acusan da tiempo para tomar arreglarlo decisiones. arriba, sobre todo con la multiherramienta portátil que uno siempre Sí, anda y trayendo. hay mucha digamos, gente ¿no? que en el trayecto hacia el cerro o en la subida, Sobre todo los autos, cuando uno los guarda atrás, a veces los discos los sí, apretan. no, y vas a ver que mucha gente va con los frenos ligeramente apretados, acelerando el proceso de desgaste o rayado del disco y las pastillas para que se asienten. Claro. Tengo que pasar siempre por el proceso de revisar pastillas. Sí, La idea es estar. Sí, yo también creo que hay que pegar una Sí. mirada regularmente. porque vamos a contar A ver, vamos, una espérate. anécdota. Este es sería el segundo problema. Porque los primeros dos problemas eran problemas que podían surgir con un freno nuevo. O sea, podría pasar que yo cambie el disco, que lo alinee y que siga sonando. Sí. Sí, esas son pastillas no asentadas. Y ahí estamos hablando del problema en la pastilla. Sí, pero esos son problemas que irían a surgir ya una vez que empezáis con los recambios. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, ¿cuándo hay que cambiar pastillas? Sí, Es eso una primera señal. lo vimos en el capítulo anterior. Sí. Mostramos dos tipos de pastillas, tanto una de V-Brake con el Wearline como las pastillas que traen el tope metálico que te empieza a indicar. Que empieza a sonar. Empieza a Claro. sonar, tiene un indicador auditivo de que hay algo que está sucediendo. Claro. Ya, pero hay una señal de indicador. Sí. Ahora, cuando uno ve el disco, cuando uno mira a través de los... De las pastillas, sí, mira, porque tienen un... hagámoslo en este. Claro, Una pequeña tiene, ranura. tiene una ranura aquí el disco. Entonces, cuando uno ve que los pistones están muy afuera y la pastilla ya no tiene El consumible. Exacto, ahí ya es Perdón. señal grave. Claro. Sí, que hay que cambiarlo. Y a nivel de maneta también podemos sentir cuando la pastilla ya está muy gastada. Porque se pues empieza a alargar. entre comillas, a alargar, ¿cierto? Sí. La ventaja de los V-Brake, por ejemplo, y por eso muchas bicicletas de calle lo tienen un pequeño tornillo de ajuste, un hilo, que en la medida en que las pastillas se gastan, uno puede ir acortando el recorrido y Claro. mantenerlo igual en el fondo. Que es lo que también los discos La sensación en la... en Los la discos maneta. mecánicos también lo traen. Sí, ojo Claro. que las manillas hidráulicas igual lo tienen. Algunos lo tienen. Sí, tienen esta parte superior que está... Dentro viene la bomba, pero este superior es el reservorio que tiene el líquido. Se va gastando la pastilla, el pistón avanza y saca el líquido para que la sensación Sea la no misma. sea la misma.
el reservorio alimenta la bomba cuando ya ha metido líquido para que los pistones avancen y tengan más recorrido. Y eso lleva a que cuando uno cambia las pastillas por nuevas, a veces tiene que empujar los pistones hacia el lado Normalmente, para que entre el disco sí. nuevo. Porque está todo el líquido del reservorio Ah, en el sistema. Espérate, ya hablamos de que hay una señal de desgaste de las pastillas. Sí, Ya. El otro material que se desgasta es el disco en sí mismo. sí. ¿Cómo uno podría saber cuando el disco está gastado? ¿Cómo uno...? Hay señales... Porque, por ejemplo, este Algunos disco- discos traen indicadores. Ya, este Sí. disco está nuevo y, por ejemplo, aquí yo... No hay, Es liso. No hay relieve. no hay liso, no tiene desgaste, no hay nada. ¿Cómo podría ser una señal? Podría tocarlo y ver que hay una hendidura y se nota cuando sale de la zona de frenado hacia estos soportes, Hacia el interior. hacia el interior. Le vas a pasar la uña, vas a sentir que hay una diferencia de volumen. Cuando está nuevo es todo un uniforme, Claro. Es plano. es plano. Y aquí hay un por desgaste, está en un nivel más bajo la zona de frenado que las manillas del reloj, por decirlo de alguna forma caricaturesca. Claro, la parte interior del disco, porque hay discos que tienen distintas formas de conexión Sí. con el centro. Pero tú me decís que va a haber como un relieve muy notorio entre donde está la zona de roce Y y el la parte- soporte y- central hacia la va pista a de haber como frenado. una Hay Con como un un peldaño. Sí, Ya. un peldaño. O sea, eso sería una señal de que ya hay... El disco necesita recambio. Perfecto. En ese caso estamos hablando de problemas simples de resolver. Sí. Problemas que con un par de llaves, como tú decías, a lo mejor podemos salvar la salida. Sí. En el capítulo anterior hicimos un cambio de disco en Sí. 3 minutos. Claro. Sí. Ojo que ya sabíamos a priori que era center lock y las medidas, que en este caso es 180 y 160, ambos Claro. de la misma, y ya estaban los recambios listos. Listos. Sí, No es que en el hicimos cerro proceso de andemos Martín con los discos discos. de sí. reemplazo. Pero sí la alineación del caliper podría ser algo que en el cerro hacemos Sí. con una sola herramienta Sí. y por lo tanto no es una situación grave. ¿Qué sería entonces una situación grave a nivel de freno? Sí. Problemas frecuentes, lo que llamaríamos. Pues, no sé si es frecuente, pero sí me ha pasado que las pastillas se salgan. No, eso Ya. no... Eso... No es frecuente. Y una vez estábamos Pero- pasando el Rock Garden de Manquehue y había una pastilla, ¿de verdad? Sí. Que me quedé así como, ¿qué hace una pastilla suelta que en el Rock Garden de No, Manquehue? pero- Sí. Puede haber sido yo porque se me salió el No, pero maquillaje. problemas frecuentes, ponte tú la burbuja en la línea. Ese Ya. es un problema súper típico con Sí. los frenos hidráulicos. Y- ¿Cuál es el síntoma de eso? Espera. ¿Qué sientes Es- tú para decir hay una burbuja o podría haber una burbuja? Ya. Síntoma. O sea, a mí lo que yo noto es que el frenado es inconsistente. Sí. O que no frenas, que tiras Que la tienes que maneta hasta bombear. atrás Claro. y Que no hay después- freno. claro. En ese caso lo que hay que hacer, si estás andando, es bombear, apretar muchas veces el freno Para Claro. mover la burbuja. para mover la burbuja hasta que el líquido tome Ya. Consistencia. consistencia. Claro. Eso desde la física, aquí tenemos una discusión, está basado en que los líquidos son incompresibles versus el aire que yo tengo un volumen de aire, lo aprieto y lo puedo comprimir muchas veces y el volumen del líquido no lo puedo comprimir. Entonces, si hay aire, estoy metiendo desde el reservorio que tiene líquido, la burbuja está aquí y en vez de pasar el líquido hacia el caliper, estoy comprimiendo la burbuja. Es importante que eso sucede si es un circuito sellado en teoría. ¿Cómo entra aire? Es porque el reservorio alimentó y entró aire dentro de la alimentación del reservorio, a la línea. Indicadores. También pasa que la maneta se pone dura porque el aire se expandió por temperatura y la maneta queda dura, Dura como y bien frena, y no frena. Claro. y o que perdiste potencia de frenado. Estás bombeando aire. A veces pasa que pierdes como potencia de frenado si la bajada es muy larga y los Intercambio. discos se calientan. Sí, intercambio de temperatura. Empiezas a perder y ahí lo que la solución en el fondo es bajar un poco la velocidad y abrir, no frenar un rato, Sí. para que se enfríe todo el sistema y uno vuelve a tener poder de frenado. Claro. Ahora, pregunta de principiante. No es que si yo bombeo muchas veces, la burbuja va a desaparecer. No. No. Va a Solo seguir se va a- estando va a dentro seguir del estando, sistema. sí. Por lo tanto, así como tú dices, dejo de frenar un rato, vuelvo a frenar y puede que las manetas se me vayan a fondo Claro, de sí, una porque la y burbuja diga está- algo pasó y Sí. es porque la burbuja sigue estando ahí. O sea, un problema que habría que resolver. Sí, y para eso, antes de llegar al punto de que estoy en una bajada y me quedo sin frenos, hay formas de identificar que tu bicicleta tiene aire en el sistema. ¿Lo hacemos al tiro? Hay que bajar la bicicleta, pero es muy simple.
Hagámoslo. Hagámoslo el tiro. A ver si... Entonces, por un tema de gravedad, de fuerza de gravedad, A ver, gíralo. el líquido Más... tiene, hacia el otro lado, tiene mayor peso que el aire. Salió. Por ende, ¿sí? Si la bicicleta está En una posición horizontal. No, más fácil. Forcemos el sistema. Manetas arriba, caliper abajo. Vamos a trabajar con el disco trasero. Comienzo bombeo. Comienzo bombeo. Ujú. Comienzo bombeo. Si hay aire, va a llegar hasta la manilla y se te va a ir a fondo. O se empieza a alargar. Progresivamente se empieza a alargar. Entonces, vas a ver muchos videos en YouTube, shorts, de mecánicos que ponen elementos de vibración, que cavitan las líneas, Claro, forzando que están golpeando esto, Forzando que las burbujas suban. que las burbujas suban. Ya. Y eso es un indicador previo a llegar al cerro y poder tener un accidente de que hay algo que está pasando. Si a uno le pasa en el cerro que pierde presión, o sea, como ya estás bajando, la opción es, una vez que bombeas y enganchas, no soltar la presión, o sea, no largar el freno completo, porque si no pierdes el freno. Tienes que Claro. mantenerle cierta presión al sistema Y ahí todo el di- rato. Y ahí O seguir disminuir la bombeando velocidad. para que no pierda Claro, cierta pero capacidad. no dependes de que el freno funcione cuando tú quieres. Está frenando todo el rato para no perder freno, ¿no? Claro. Pero hay otro problema que ya empieza a ser un problema un poco más grave, que es cuando ya tenemos mucho aceite en la línea o hay problemas ya con el aceite. Ya, es que mucho aceite en la línea no debería haber. Ya. No Porque no debería cabe. haber porque no cabe. Ya, pero muchas veces llega gente y dice, oye, ¿sabéis qué? Sángrame el freno, pero tiene las pastillas gastadas. Sangra el freno. Entonces, los pistones están más adentro de lo normal. El reservorio quedó lleno. Claro. Lo vas a abrir Y no puedes. y no puedes, porque tiene líquido. Claro, pero... ¿cómo lo abren? Con la herramienta, con el... Con el separador de pastillas. Claro. En este caso volvemos al que está estandarizado, no con Claro. una cuchara modificada. Y Se abren los pistones. aquí cuando tiene más líquido de lo normal hay riesgo de reventar los sellos. Claro, que entonces ahí es donde empezamos con el problema del volumen de aceite y el volumen, como el aceite no tiene dónde ir. Entonces lo que puede pasar es que, claro, tú en el taller o en el parador en tu casa lo rellenaste, la rueda giró, perfecto, quedó todo alineado, la rueda rueda. Te fuiste al cerro, apretaste y cuando empezaste a hacer presión, empieza la pérdida de aceite por algún lado. Entonces ahí hay distintos escenarios de pérdida de aceite. Entonces el típico pérdida de aceite puede ser... O sea, puede ser en los dos extremos del sistema. Sí. O en la... En los sellos. Vamos ¿En por los orden, sellos? vamos por orden. Vamos desde el más normal. El más normal es en los sellos. Sí, el más Sí. normal en los sellos. Ya. ¿Y eso cómo se identifica? Hace unos minutos hablamos de Hay líquido. hay líquido, porque están transpirados, se siente que queda suciedad en esta zona. En esta zona estamos hablando de la parte superior del Superior, freno, donde está el reservorio. Míralo por acá, ¿cierto? Que aquí en esta Claro. punta es donde están los sellos y por lo tanto tiende a botar aceite por ahí. Sí. Ya. Eso es número uno. Si no fueran los sellos, sigue, ya, vamos a ir de arriba hacia abajo. Supongamos que ahora ya no pierde por el sello, sino que pierde, La juntura entre la manilla Ya, y el- y el... Ya, ese es muy poco frecuente ya, porque funcionan con una oliva y un barrilito, en teoría. estamos hablando de cómo En se el junta interior cómo se juntan la línea con la bomba. con la bomba Claro, y hay y que un entran hilo. por deformación, Ya, por un hilo. Entonces se Sí. sella por deformación. ya. Ya, ahí es muy poco frecuente, Pero pero, puede hay suceder. casos. Sí. Después va Línea. la línea. Después la línea. Puede haber tenido un golpe o un corte. Un corte. Ya, Ya, pero ese- eso lo vamos a ver más tarde Sí. porque es extraño también. No es muy normal que la línea se corte. No, o sea, en condiciones normales no debería cortarse. Claro. Después seguimos hacia la conexión de la línea con el caliper. También está la unión que no debería No debería por tener ahí. problemas porque uno generalmente no la manipula. Y Pero hemos visto sí, Sí, en el Frenos caliper sí. Y además pareciera ser que ahí es la parte más riesgosa, sí. porque tiene la posibilidad de que caiga líquido al disco Claro. y se le contamina el disco y pierdes Y- también capacidad de frenado. Porque no está generando fricción y por ende roce. Y no hay temperatura y no hay capacidad de frenado. Pero también también puede haber pérdida en el caliper entonces. Sí. En los pistones. Y en los pistones, que es lo otro. Eso es más común. Sí, Pérdida en los pistones. en los pistones. Porque Porque salieron más de lo recomendado claro, por un desgaste de pastillas. el pistón tiene una cantidad de viaje que es Tiene un Sí, recorrido por determinado. diseño, un recorrido Sí. por diseño. Y trabaja con un labio de goma que permite el sello. Ya. ¿Todos tienen labio? La gran mayoría tiene labio.
Ya. Al menos estimado que es lo más común que te encuentras en el mercado chileno. Ese labio se puede... Es como una gomita que Es se... una gomita, sí. Ya, ¿esa gomita puede fallar? Es difícil, pero sí. Ya. Todo Pero lo puede más fallar. común es que el pistón salga de Más su, de su- housing, de su, Su nivel de lugar, recorrido claro. diseñado. De su cilindro. Y Sí. lo otro es que muchos pistones son cerámicos y por mala manipulación los pueden romper. Sí. Claro. Y arman todo el sistema con una cerámica rota, digamos. en el Es que fondo, está constantemente permitiendo escape de líquido. de líquido. Claro. Una fuga. Sí. ¿Cuándo podría darse una situación como esta? A propósito del resumen de lo que hablábamos de antes, ¿cierto? O sea, quedó mal alineado el disco o el caliper, quedó posicionado hacia una pastilla, por lo tanto ese pistón no sale y el otro pistón es el que tiene que hacer Hace todo el todo el recorrido, por lo tanto se gasta la pastilla de Sí. un lado y eso El hace pistón que el pistón sale- salga completo porque tiene que compensar el movimiento del otro pistón. O sea, Y en esos casos podría pasar, pero no Sí. es tan habitual. Sí. igual estamos hablando ya de problemas que no son tan frecuentes y que son más difíciles de identificar si es que uno no está atento. Sí, igual cuando hay recorridos asimétricos de pistones, si tienes suficiente sensibilidad en las manos para detectarlo, en la manilla se nota que hay un cambio en el tacto. O Se sea, vuelve porque va a más apretar largo. primero un lado Sí. del disco y después Y tiene va que- a apretar el disco. Y empieza a funcionar como los discos mecánicos, que Deforma el disco deforma el primero disco. y después frena. entonces tiene que vencer la tenacidad del acero, en este caso del disco, y se nota en la manilla. Ya, que hay pero- algo que no está funcionando de manera correcta. Ya, pero igual, o sea, lo que uno como usuario notaría es que bota aceite. O sea, Claro, sí, que se si hay acu- líquido es porque Claro. estás perdiendo en algún lado. Es que Que tenemos se- problemas. Que se acumula mugre donde no Sí, debería. suciedad. Y nosotros le decimos sudor y quedan con rastros de tierra pegados. Claro. Y ahí hay algo que está pasando. Es importante ahí, si nos vamos, cada vez que nos vayamos alejando del principiante, porque vamos aprendiendo algunas cosas, ¿cierto? Lo que ustedes decían recién de la sensibilidad tiene que ver con el uso. Finalmente, mientras más lo uso, me hago más sensible a ciertas cosas Claro. y por Y lo me tanto doy también cuenta. estoy más atento a, mira, algo raro hay, algo hay aquí. Es cierto que hay cosas que uno puede reparar en la casa, pero hay cosas a las que es mejor ir donde un mecánico, ¿cierto? Y decirle, mira, esto es, sobre todo si tiene que ver con algo tan sensible como el frenado, ¿cierto? Sobre todo si te estás metiendo al cerro a lo mejor a algo que podría ser riesgoso, O si vais bajando, o si vas o- bajando a 70 km por hora. Ojo, y exactamente. la ciudad es igual de peligrosa que el cerro. Sin Sí, frenos es pero, igual de pero peligrosa. las velocidades son distintas, ¿cierto? Sí, si pero venimos pues, bajando de farellones, Sí, probablemente... pero si no frenas en una luz Oye, roja, sí. va a pasar un auto que viene al lado. O sea, no... Sí. Y en los V-brake muchas veces pasa que se les olvida cerrar el V-brake porque cambiaron la rueda, se suben y parten. Claro. Claro. Y no Claro, hay freno. a lo que voy es que efectivamente hay cosas a las que hay que poner mayor atención, ¿cierto? En la medida en que uno se va volviendo un usuario un poquito más experto, porque O sea, es una de las- evitar riesgos. Una de las cosas que uno principalmente hace cada vez que sale con la bicicleta es tratar de frenar en la puerta de la casa. O sea, 3 pedaleadas, Claro. frenar. Sí, y después sí, sigues. Sí. Eso te chequea que al menos la bicicleta se está comportando Sí, como tiene que ahí comportarse. deberíamos hacer Sí. una lista de elementos a revisar previos a salir de tu casa, o en tu caso, cuando tú llegas, haces una inspección Claro. de los elementos mínimos para la próxima vez. Ahí vamos a Vamos a dejarlo. hacerlo. Claro, la próxima. el tema es, ¿cierto? Poder invitar a la gente que nos está viendo a estas alturas de que efectivamente haga esos chequeos, porque de repente pasa que salimos en la bici nomás Claro. y listo. ¿Cuántas veces nos encontramos gente botada en el cerro, ¿cierto? Porque no revisó algo que podía haber sido tan básico. Cuando uno hace larga distancia, por ejemplo, de repente hay gente que salió a hacer 200 kilómetros, pinchó y dijo, es que no traje cámara. Entonces, claro, uno podría pensar que alguien que ya va a hacer 200 kilómetros es alguien que no es principiante, ¿cierto? Y se olvidó de algo que es súper Básico. común Sí, que pase. y ahí hay metodologías distintas. Por ejemplo, en el caso de la cámara, esta bicicleta tiene la cámara permanente. Por ejemplo, Mi bicicleta también usa una cámara permanente en la bicicleta, cosa de no tener que pensarlo. Hay personas que tienen un bolsito y lo guardan en la mochila y siempre es el mismo bolsito, digamos, pero uno automatiza, cosa de no querer tener que revisar siempre. Uno Exacto. sabe que siempre está. esa es la invitación, a que la gente siempre esté chequeando antes de salir. Ya. Nosotros en el grupo de ruta nos alternamos. Tú llevas desmontadores, tú llevas bombines, tú llevas cámaras. Minimizamos el peso Sí, el entre peso, todos claro. y repartimos el trabajo en Exacto. conjunto. Ya, espérate, que Frenos. las volvamos. recomendaciones, sí, las recomendaciones
creo que aplican, pero vamos a pasar ya a la parte fome de la conversación, que es lo que nosotros llamamos la falla catastrófica. Entonces, claro, en algún minuto ustedes mencionaron delante que puede haber una pérdida de aceite en la línea. No es usual, pero puedes pasarla a llevar. Sí, pero yo he escuchado historias de personas, por ejemplo, que estuvieron manipulando un poco, por ejemplo, el caliper en el cerro para regular la alineación y cuando lo volvieron a montar no se fijaron que la línea quedara fija en la posición correspondiente. Entonces, Con el roce de la rueda o Exacto. del disco la cortaron. la línea de freno se cortó, ahí el aceite ya no había presión, no había freno, y claro, cuando se dieron cuenta iban bajando el cerro, perdieron el poder de frenado y eso provoca accidentes. En este caso provocó un accidente, afortunadamente No tan grave. no fue grave, pero se pudo, digamos, tuvo solución. Son un par de meses fuera de las pistas, pero es un accidente grave y si en cierto contexto puede ser Pasa y el último. Sí. A ver, Sí. otra cosa que pasa también es cuando la transportan en auto, por ejemplo atrás. Yo he visto bicicletas que el calor del tubo de escape, por la posición a donde está puesta la bicicleta, funde el sistema de atrás sin que la gente se dé cuenta. Cuando llega a sacar la bicicleta y parte, o sea... Sí. Claro, sí. Pero en el fondo lo que existe la posibilidad de que haya una falla catastrófica en el freno. Sí, Un problema grave donde finalmente no es que el freno frene un poco más no. mal o se demore en es que funcionar. no frene y compromete tu seguridad. O sea, Exacto. En mi caso también, en el Manquehue, en el cerro, Se te salió la pastilla. salió la pastilla. Venía saliendo del taller, yo la tomé del taller, y en el taller se les olvidó poner el pasador de las pastillas traseras. Normalmente las pastillas salen hacia adentro del freno. Es poco habitual que se saliera. Sí. Yo en el Pero fondo cuando me di traqueteo- cuenta cuando yo ya no tenía freno, digamos, ya no había pastillas. Sí, hay cosas extrañas que pasan a veces, por eso que mi llamado a la revisión es importante. En alguna oportunidad también en mountain bike subiendo las setas de Loprado, llegamos arriba a la antena, empezamos a bajar y noto algo raro en el freno. Me bajo de inmediato, empiezo a revisar y el freno trasero tenía 2 pernos, no tenía los 6. ¿Cómo disco. se te salen el freno, el disco? El disco. ¿Cómo se te salen 4 pernos sin que te des cuenta? Cosas que pasan. Claro. ¿Cómo lo resuelves? Porque nadie anda, o muy poca gente anda, con pernos adicionales por si acaso, ¿cierto? Ahí saqué 2 pernos de adelante, ¿cierto? Dejé 4 Otro pernos cuadro. en cada, listo, y soluciono hasta llegar a la casa y reparar. Todo porque es Pero profesor de matemáticas. ¿cuánto pasará? Claro, pero en el Son caso... fallas raras, pero pero hay que existe estar la atento. posibilidad. Ya, Sí, pero, hay que estar pero atento. entonces vimos esta falla catastrófica, que es que efectivamente la línea de freno se puede cortar. Entonces aquí, bueno, mi recomendación es ser súper cuidadoso con el sistema de freno, sobre todo cuando uno está en el cerro o en la ruta y no está en un taller donde vaya a ver la cosa con calma. Entonces cuando uno está de repente en medio de un pedaleo, ahí es donde hay que tener más cuidado. Y hacer un más chequeo atención. previo antes de la bajada. Sí. Sobre todo si vas a salir a una ruta que es más exigente, porque Claro. si vas a salir a hacer plano o semiplano, no es lo mismo que te vas a tirar por un cerro hacia abajo, donde los frenos te pueden costar mucho más caro. También subimos de otra falla catastrófica, que fue... Agrandándote. Entonces el video es ¿qué es mullet? Lo mencionamos en el video de transmisiones. Hablamos de mullet. Espérate. Te vamos. Ok, ¿qué es mullet? ¿Qué es mullet? A ver, ¿por qué estamos en esto? Tú lo mencionaste, tu bicicleta es mullet, salió en el capítulo de transmisiones, lo mencionamos y no dijimos qué era. Ok, Entonces, ¿qué es mullet? en el gravel. Bueno, en el gravel es combinar transmisiones de ruta con transmisión de mountain bike. En este caso específico es tener manetas de ruta o de gravel específicas, pero con un piñón de mountain bike, en este caso 1052, Piñón y pata de cambio. piñón y obviamente la pata porque hay que adaptarla a ese piñón. No cualquier pata puede levantar un piñón Por los rangos que 52, levanta. por los rangos, etcétera. Por los tamaños. Y eso, ¿por qué uno lo hace? Que también es bueno decirlo, porque quieres ganar algo. En este caso, ganar rango de subida en una carrera o en una ruta de hartos kilómetros, necesitas más liviano, por lo tanto haces la combinación. Punto especial. Espérate, en el mountain El bike, mountain bike, sí. eso no es mullet. En el mountain bike mullet es una rueda 29, radio 29 adelante y 27,5 Atrás. atrás.
particularmente en el, En el mountain En el bike. mountain bike. pero en el... Eso, Se se usa usa para más mountain enduro. bikes. Enduro Se usa- y descenso. Y descenso. Es donde más se suele usar. Sí, en realidad claro. lo puedes hacer. centro y en la otra en la Asimétrico. esquina. Entonces no te servía ni siquiera por marca y modelo, sino que tenía que ver con la Generación del versión freno. o la generación del freno. Cosas que hay que tener anotadas. Sí, Es súper sí. bueno eso de tener todo anotado porque de repente te preguntan o te dicen, oye, en los grupos de amigos, ¿quién tiene pastillas de freno de este modelo? Ya, y uno salva a un amigo y después lo salvan a uno. Claro. Bien. Creo que eso, seguridad ante todo. Seguridad ante todo. Sí. Sí. Ya pues, hasta la próxima entonces. Hasta la próxima. Cerramos capítulo 2 de los frenos. ¿Qué será la próxima? Ah.